Listo, y ahora sí estamos grabando. Entonces, bueno, vamos a continuar con estos dones. Y el primer don que hoy vamos a ver es fe. Y le dejo el tiempo a Iraís que nos va a explicar acerca del don de fe. Sí, hermanos. Bueno, pues vamos a leer primero lo que dice la definición y le voy a pedir a nuestra hermana Carmelita si puede leer el primer punto de la definición. Hermana Iraís, es que no tengo lentes y no veo. No se preocupe, hermana. Vamos a pedirle a Eli si nos Ay, puede apoyar. discúlpeme. Sí, no se preocupe, hermana. Es que lo subí y se me olvidó bajarlos y ahorita ya no subí por eso. Fe. La habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para percibir con confianza extraordinaria la voluntad y el propósito de Dios en el futuro de la Iglesia. El don de fe... Muchas gracias. ya, nada más. Sí, nada más el primero y ahorita vamos leyendo los demás. Bueno, primero dice que es una habilidad sobrenatural dada por Dios, como ya hemos visto, y de hecho todas las definiciones van a comenzar con esta frase para recordarnos que son habilidades sobrenaturales que no podemos obtener mediante la práctica, que no podemos obtener si no creyéramos en Jesucristo y si no tuviéramos al Espíritu Santo. Entonces, pues recordar que el don de fe es eso. El don de fe es diferente a la fe salvadora que todos debemos de tener. La fe salvadora es la fe que nos permite creer en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y ese tipo de fe es la fe para salvación. El don de fe es distinto a ese tipo de fe. El don de fe es precisamente algo que Dios nos da, que proviene de Él. Ahí se está moviendo la presentación tantito. Es algo que proviene de Él y que Él nos los da a nosotros para poder ocuparlo en su iglesia. Entonces dice aquí, para percibir con confianza extraordinaria la voluntad y el propósito de Dios en el futuro de la iglesia. Otra cosa importante es que los dones son para usarse dentro de nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias. Y este don va a ayudar mucho a la persona que lo tenga, pero específicamente para aplicarlo dentro de la congregación. Y esta persona que tiene el don de fe es muy sensible, por lo general, a la voluntad de Dios, muy sensible para saber qué es lo que Dios quiere hacer de la iglesia o hacer con la iglesia, muy por encima de sus posibilidades económicas, de sus posibilidades en los recursos que tengan, en el número de personas que tengan, sino que ellos pueden percibir cuál es la voluntad de Dios y no solo se quedan ahí en decir, yo tengo fe en que en un año vamos a ser 100 personas y ya, no, el que tiene el don de fe da pasos para que esa voluntad de Dios pueda cumplirse. Dios ya le ha dicho que vamos a ser 100 personas el próximo año, pero entonces comienza a trabajar por esto, sin importarle que haya adversos, sin importarle si hay dinero, si no hay, sin importarle que los demás hermanos digan que no, que eso no va a pasar. La persona con el don de fe lo cree, pero también toma acciones para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y bueno, le voy a pedir a Eli que lea los otros dos puntos, por favor. El don de fe muestra audacia no usual al reclamar la suficiencia de Dios al llevar a cabo su voluntad y propósito. El uso de este don incluye la capacidad de creer en Dios sin vacilar en circunstancias difíciles y a pesar de obstáculos inmediatos. Esos obstáculos solo son un impulso para convertir los sueños en realidades. El don de fe se manifiesta en dádivas de confianza excepcionales y crea confianza en otros hacia lo que Dios quiere llevar a cabo. Ok, muchas gracias. Entonces, este don no es solamente para que tú individualmente creas que Dios va a hacer algo, sino para que lo lleves a la iglesia y que en conjunto con la iglesia puedas motivarlos a hacer pues la voluntad de Dios, lo que Dios quiere
que se haga, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he visto ese don, por ejemplo, en el pastor que está ahorita en la iglesia. Hace unas semanas me comentaba a mí que él quiere hacer un proyecto donde tenga una cafetería, donde la iglesia tenga una cafetería que sea atendida por creyentes, pero que en esa cafetería puedan llevarse a estudiantes a estudiar la palabra de Dios, que puedan llevarse él me decía, como a los líderes de las comunidades cercanas que tenemos a Orizaba, y así muchas cosas, ¿no? Y yo observo a la iglesia, o sea, yo personalmente observo a la iglesia de Orizaba y digo, estamos pasando por un momento bien difícil, la pandemia, no hay recursos, muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que el pastor de la iglesia aquí tiene el don de fe porque tiene esa capacidad para percibir lo que Dios quiere que se haga, y no solo eso, sino que empieza a dar pasos, porque él me enseñó todo un proyecto estructurado que tiene ya para esa cafetería, que a mí me parece sorprendente, ¿no? Y que a mí me hubiera costado empezar a escribir un proyecto sin tener el apoyo de otros hermanos, sin que a lo mejor ya tenga yo el presupuesto, si me explico. Entonces, este don es capaz de creer en la voluntad de Dios y de dar pasos a pesar de los obstáculos que haya. Y vamos a leer un ejemplo que está en la Biblia de alguien que tenía este don en Hechos, capítulo 27, del versículo, permíteme tantito, del versículo 21 al 26. Un ejemplo de manifestación del don de fe en Hechos capítulo 27, del 21 al 26, y quien lo encuentre le puede dar lectura. Yo lo tengo en lenguaje actual. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y le dijo a todos: Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte al emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que está en el barco. Así que, aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues ese es un ejemplo del don de fe. Ahí evidentemente estaban pasando por una tempestad donde estaban a punto de naufragar y estaban sin comida, no sé desde hace cuánto tiempo, pero Pablo se levanta y les anima y les dice con fe, con seguridad, lo que va a suceder. Entonces Pablo está poniendo en práctica su don de fe, y no solo decirlo, sino que él ya había percibido la voluntad de Dios a través de que Dios le había hablado, y él era capaz de alentar a otros a tener buen ánimo, a alegrarse, a gozarse. Entonces este don es muy importante dentro de las iglesias porque pues la mayoría, o bueno, más bien los que no tenemos ese don, personalmente yo no tengo ese don, a veces somos muy buenos para ver todas las cosas negativas, ¿no? Se puede presentar un proyecto a la iglesia, pero nosotros decimos, pero yo creo que eso no va a funcionar porque aquí nos falta esto, porque no tenemos suficientes personas, porque muchas cosas, ¿no? Pero quien tiene el don de fe nos va a animar a dar pasos aún cuando no sepamos cómo está el camino más adelante, ¿no? Entonces es muy importante, y voy a mencionar algunas características de la persona que tiene el don de fe, por si ustedes pueden identificarse. Dice, he tenido la experiencia de saber la voluntad de Dios en situaciones específicas. Dios da la seguridad de que actuará en formas imprevistas. Amor. Perdón, sí, ¿qué pasó? ¿Puedes repetirlas? Es que se está trabando un poquito. Sí, sí, las puedes repetir. Las formas. Las características. La primera es, he tenido la experiencia de saber la voluntad de Dios en una situación específica. La segunda,
En situaciones específicas, Dios me ha dado la seguridad de que actuará en formas imprevistas. Número 3. Sigo adelante en situaciones adversas con la confianza de que Dios actuará. Otras características: si tengo el potencial para ese don, acepto las promesas de Dios y las aplico en mi vida sin dudar. Me doy cuenta de las situaciones en que se necesita la oración de fe. He experimentado lo que Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, bueno, estas son algunas características por si alguno de ustedes se identifica con este don, y pues la manera en que lo pueden desarrollar en la iglesia. Yo creo que una forma muy especial es que lo pueden desarrollar en el ministerio de oración. Alguien que tiene el don de fe dirigiendo un ministerio de oración, de verdad que cambia todo. Porque a veces los que no tenemos el don de fe, como les digo, oramos a lo mejor titubeantes, oramos siempre poniendo esta cláusula, ¿no? De, bueno, yo te pido esto, Dios, pero si tú no quieres, está bien, porque no tenemos esa fe para decir, Señor, confío en tu voluntad al 100%. Entonces, este podría ser un ministerio muy oportuno para ustedes, si tienen el don de fe, el ministerio de oración. Puede ser algún otro ministerio, a lo mejor como, no sé cómo decirlo, como en los proyectos de la iglesia, o sí, como asesoría, ¿no? De decir, hermano, mira, estos son los proyectos que yo tengo, ayúdame a orar porque tú tienes el don de fe, y apoyar a los líderes, a lo mejor para dar esos pasos o tomar esas decisiones que los demás no podemos tomar. Entonces, pues más o menos eso sería el don de fe. Por ahí vi que alguien levantó su mano. Pueden comentar, opinar o alguna pregunta que tengan. Sí, yo levanté la mano y ahorita, por favor, también, hermanas, si quieren compartir o comentar algo, con toda confianza. Solamente, yo creo que para las personas que, justamente como dice Iraíz, que no tenemos el don de fe, es mucho más fácil percibir a ese tipo de personas, ¿no? Es decir, a esas personas con las cuales Dios utiliza y Dios les muestra también la voluntad de Dios en la iglesia, en el ministerio, en diferentes cosas para apuntalar, y esto pasa mucho cuando son circunstancias difíciles. Un ejemplo, como esta situación que estamos viviendo y se expuso este domingo a la iglesia, en donde decimos, hermanos, ya no hay dinero ni para pagar el sueldo del pastor, ni para apoyar a Iraíz, ni para nada, ¿no? O sea, y en este tipo de circunstancias, a veces las personas que no tenemos este don, nos encerramos, no sé, puede entrar estrés en nuestras vidas, ¿no? Pero aquellas personas que tienen el don de fe, de una u otra manera, Dios les utiliza para impulsar a la iglesia, para tomar acciones, como bien decía Iraíz, y también para soñar. Algo muy importante que creo que lo leyó esta Eli, es que sueñan, ¿no? Sueñan con ver a la iglesia de una manera diferente. Entonces creo que para las personas que no tenemos ese don, yo creo que yo no tengo ese don, es muy fácil ver en personas que sí lo tienen, ¿no? Pero a lo mejor, hermanas, alguna de ustedes sí tiene este don, y es importante que se ejerza dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, era todo, Irais. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna duda. Pues si no es así, pasamos al siguiente don. ¿Ninguna duda, hermanas? No, hermano, todo, bueno, No, todo pastor, bien. Yo, la verdad, sí, ese yo creo que ese don para mí no creo, porque yo no sé orar. No se preocupe, hermano. No trata tanto de orar, pero sí es importante, pero es más una cuestión de cómo Dios te utiliza para soñar y para alentar a otras personas. Pero gracias, hermana. Y bueno, sí. oremos también para que Dios levante en nuestra iglesia hermanos y hermanas que tengan este don, ¿no?
y que pueda también identificarlo en su vida. Vamos a Iraís, adelante. Sí, que quiero decir algo, que todos los dones que el Espíritu Santo nos da se pueden desarrollar y pueden crecer. Entonces, a lo mejor decimos, pues es que yo en algunas cosas me identifico, pero en otras no. Pero si a lo mejor en otras no, puede que con el tiempo y enfocándonos a desarrollar este don, el Espíritu Santo nos va capacitando y vamos mejorando y mejorando. Entonces, si a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo no hago todo eso, o a lo mejor no con todo me identifico, pero con la mayoría sí, pues esos ministerios o esos dones pueden irse mejorando, o sea, pueden ir ustedes mejorándolos en su relación con Dios, en el estudio de la palabra, y pueden ir creciendo en ellos. Amén. Amén. Muchas gracias, Iraís. Amén. Y de verdad, hermanos, cada uno de estos dones son necesarios e importantes impulsarlos en nuestra iglesia, ¿no? Y alguna vez en el seminario, cuando abordábamos este tema, preguntábamos al pastor y al hermano que daba el curso, ¿no? Decía, hermano, bueno, sabemos que Dios da a quien quiere y Dios da por su voluntad, etcétera, etcétera. Y le decíamos, hermano, podemos orar en nuestras iglesias para que si hay alguno de estos dones que no existen en nuestra iglesia o que no se han levantado, Dios levante a personas que lo tengan, no a mí, sino a personas dentro de la iglesia. Y el pastor y el hermano decía, claro, claro que sí. Claro que se puede, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, que hay muchos de estos dones que se necesitan, todos los se necesitan en nuestra iglesia y necesitamos orar. Y lo vuelvo a repetir, la idea de este curso es que ustedes identifiquen el don para el cual Dios les ha llamado. Bueno, hermanos, vamos con el siguiente don, que es el don de discernimiento. El don de discernimiento, y le voy a pedir a mi mamá, a la hermana María Magdalena, si puede leer los primeros 2 puntos que aparecen aquí en la pantalla. No sé si alcances a leer, ma. Sí, pastor. ¿Cuántos puntos? Los primeros 2, mami. Ok, dice así. La habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para evaluar correctamente de acuerdo a la palabra de Dios lo que se dice o se hace. El don de discernimiento permite saber con seguridad si alguna decisión, elección o visión es de Dios, del hombre o de Satanás. Es importante que este don se haga notar y escuchar antes de que las consecuencias de las acciones repercutan en la comunidad. Ok, muchas gracias, mami. Muchas gracias. Bueno, hermanas, creo que esta palabra muchas veces la hemos utilizado en la iglesia o muchas veces la hemos usado a lo mejor como de juego, ¿no? De que Dios nos dé discernimiento para saber cómo hacer algunas cosas. Bueno, hermanas, este también es un don muy especial y es un don muy necesario dentro de nuestra comunidad y que, como bien lo leyó nuestra hermana María Magdalena, este don lo que permite es que personas evalúen y que hablen acerca de algo que tiene que ver con la palabra de Dios o en contra de la palabra de Dios, pero es acerca de decisiones, acerca de opiniones, acerca de cosas que se hacen. ¿No? Es decir, cuando hay alguna decisión, alguna acción o algo que se tiene que decir y alguien a lo mejor está diciendo algo que no está a favor de la palabra de Dios y que repercute en mal de la comunidad, bueno, este don es donde se empieza a ejercer. ¿Para qué? Para prevenir, para ayudar y para que pueda de una u otra manera demostrar a la comunidad de la iglesia que no es por allí, que no es por allí. Dice el tercer punto, el uso de este don incluye el evaluar lo que dice o hace una persona para asesorar su integridad espiritual y motivos verdaderos. Va más allá de la capacidad de distinguir entre lo bueno, lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto.
sirve para proteger y guardar a otros miembros del cuerpo de Cristo de las falsas doctrinas y de la conducta impropia, ¿no? Hay varios pasajes en la Biblia o varios personajes que utilizaron el don de discernimiento. Por ejemplo, en Primera de Corintios 12, del 4 al 11, Pablo habla acerca de cómo discernir espíritus, ¿no? Y la habilidad de detectar la presencia de la verdad o el error en aquellos que enseñan, Hebreos 5:14, y esto tiene que ver con lo que dice Iraíz también. Hebreos 5:14 enseña que el discernimiento es una marca del cristiano maduro. Es una marca del cristiano maduro. Jesús ejercitó este don cuando reprendió a Pedro, quien se oponía a que Jesús fuera a Jerusalén. Y Jesús le respondió, ¿se acuerdan de esta parte? Quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Recordamos esa parte en Mateo 16:23, ¿no? Pablo advirtió a Timoteo de los espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios en primera y segunda de Timoteo, etcétera, etcétera. Es decir, el discernimiento no es solamente una habilidad sobrenatural para detectar espíritus malignos en un maestro, sino también la habilidad para distinguir la verdad del error. ¿No? Entonces, bueno, lo vuelvo a repetir, este es un don también muy necesario y muy importante. Y hay algunas formas en cómo se pueden usar este don o cómo aquellas personas que tienen el don de discernimiento pueden usar este don. Algunas de ellas son las siguientes: advertir a amistades de enseñanzas dañinas, es decir, a personas cerca de nosotros que no precisamente tienen que estar en la iglesia, pero que de una u otra manera están recibiendo enseñanzas que no pertenecen a Dios. Advertir a los miembros de mi familia de los defectos dañinos de algunos programas de televisión, radio, libros, etcétera, etcétera. Detectar malas intenciones y motivaciones. En la iglesia, por ejemplo, descubrir el error de algunas decisiones que se toman, evaluar materiales de estudio, manuales o contenido de la iglesia que se ejerza y que a lo mejor pueda hacer que no sea tan bíblico, y servir en el comité de búsqueda pastoral, de que cuando las iglesias se quedan sin pastor y se hace un comité para buscar un pastor, bueno, también aquí este don se puede ejercer para que las personas que estén buscando pastores verdaderamente puedan elegir a un pastor que se camine rectamente, ¿no? Entonces, bueno, hermanas, estas son algunas de las formas en cómo trabaja este don. Quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda o algún comentario de este don? Sí, pastor, es un don de discernimiento, pues muy pues muy importante, porque así no nos dejamos engañar como dicen, por falsas doctrinas. Así es. Entonces, o decisiones que no sean correctas. Entonces, pues es muy importante, y pues pedirle al Señor que nos dé, ahora sí, ese discernimiento en su palabra para poder, pues estar a la expectativa de lo que pasa en la iglesia o con la familia. Así es, hermana. Otro pequeño ejemplo que quiero dar, que esto es más vivencial, en la iglesia donde antes estaba trabajando, en alguna ocasión, el pastor principal, yo era pastor asistente, el pastor principal llevó a la iglesia necesitaba tomar una decisión y necesitaba a una persona que tomara un cargo en la iglesia. Y bueno, este líder o hermano que se propuso, pues no llevaba una vida muy recta, que digamos, y muchos de nosotros no sabíamos ni enterados ni nada.
Y una persona de la iglesia que tenía este don, habló con el pastor, habló con algunos líderes y bueno, él exhortó a la iglesia a que no pusieran a este líder como encargado de eso por ciertas condiciones de su vida espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vuelvo a repetir, imagínense que que este don que este don no se ejerciera, las consecuencias que podría traer en el futuro iban a ser muy difíciles. Incluso yo creo, hermanos y hermanas, que muchas iglesias en las cuales se han dividido ha sido porque no han ejercido el don de discernimiento y porque los miembros de la iglesia no ejercen el don de discernimiento. Entonces, en nuestra iglesia debe de ser muy importante también este don, ¿no? Y yo creo que si se ejerciera más este don, se evitarían muchas divisiones en las iglesias. Y no para correr ni para amedrentar a los hermanos, sino para impulsarlos a decir, hermano, por eso aquí dice, este don incluye el evaluar lo que dice o hace una persona para asesorar su integridad. Es decir, lo que queremos es lo mejor de la iglesia. Y si necesitamos ir con una persona y decir, hermano, esto que estás diciendo no está correcto, es necesario. Es necesario, ¿no? Entonces, bueno, este es parte del don de discernimiento y estas algunas funciones. ¿Hay alguna duda, algún comentario, aparte de mi hermana Carmelita, que ya nos compartió la necesidad y la importancia? ¿Alguien más? Hermana Elvia, Leticia, hermana María Magdalena, Iraíz, Eli, ¿algún comentario acerca de este don? ¿Ninguno, hermanas? ¿Cómo? Adelante, Iraíz. Yo sí lo que se trabó mi tema. Que también proteja a la iglesia de falsas doctrinas. Y creo que es muy importante este don para la iglesia, para que las personas, bueno, es que a veces podemos escuchar a alguien que llega a predicar y por el simple hecho de que es tal hermano conocido o tal pastor, y nos vamos con esa idea y escuchamos y no nos fijamos muy bien, ¿no? Pero quien tiene el don de discernimiento presta mucha atención a lo que le están enseñando, a lo que le están diciendo y es capaz de pues determinar, ¿no? Cuáles son las intenciones a lo mejor de la persona que está predicando, que está hablando, y es capaz de entenderlo y de proteger a la iglesia para decir, hermanos, esto que nos están diciendo no es correcto, o hermanos, vamos a la palabra y esto no está bien. Entonces, este don, al igual que todos, requiere de bastante estudio de la Biblia, ¿no? Conocimiento de la Biblia. Como les digo, los dones se van desarrollando y entre más leemos la Biblia, tanto el don de fe, el don de servicio, don de discernimiento, todos los dones se van nutriendo con la palabra de Dios y pues entre cada uno de los dones ayudan para proteger a la iglesia y para ayudar a que la iglesia pues vaya creciendo. Así es, sin duda alguna, sin duda alguna. Muchas gracias, Iraíz. Y bueno, hermanos, si ya no hay ningún comentario, ninguna duda, vamos a pasar al siguiente don y le dejo el tiempo nuevamente a Iraíz. Ok, bueno, pues le voy a pedir a la hermana Leti si puede leer lo que dice la diapositiva. ¿La primera? Sí, los 3 puntos, hermana. Los 3 puntos. Muy bien. La habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para determinar objetivos para el cuerpo de Cristo de acuerdo con lo que la cabeza ha mandado a hacer en el futuro. Este don permite comunicar los objetivos a otros de tal manera que ellos voluntariamente y armoniosamente trabajen juntos para llevarlos a cabo para la gloria de Dios. El uso de este incluye la capacidad para movilizar agentes a tomar acción, delegar responsabilidades, guiar en las diversas áreas de ministerios, ofreciéndoles al mismo tiempo atención y cuidado para su crecimiento espiritual.
Muchas gracias, hermana. Bueno, pues el don de presidir también es conocido como el don de liderazgo. Entonces podemos conocerlo de esas dos palabras, presidir o don de liderazgo. Dice aquí, para determinar objetivos para el cuerpo de Cristo, de acuerdo con lo que la cabeza ha mandado hacer en el futuro. Entonces, este don es muy importante para guiar a la iglesia y este don, pues no necesariamente lo tiene solo el pastor, o a veces el pastor no lo tienen otros hermanos. Y es importante porque ayuda a que haya alguien que dé el primer paso. Y a veces decimos, bueno, es que se ve que tú tienes el don de liderazgo porque tú eres bueno para mandar, porque tú eres bueno para decir, váyanse para acá y todos se van para allá. Pero, ¿qué creen? La palabra griega que se usa para presidir, para decir presidir, que es proistemi, significa también el que concede auxilio o el que ayuda. O incluso también significa el que se preocupa por. Entonces, aquí está lo interesante, que el don de liderazgo no solamente es tener esa capacidad para que te sigan, porque si tú tienes esa capacidad para dirigir a un grupo de personas, pues entonces no, a lo mejor no tienes el don de liderazgo, a lo mejor tú tienes la habilidad, porque hay gente en el mundo que no conoce a Cristo, que es buen líder, que son buenos líderes, pero la diferencia del don de liderazgo, el que proviene del Espíritu Santo, es que no solo se trata de mandar a las personas o de que te sigan las personas, sino de que también eres capaz de conceder auxilio, conceder ayuda y preocuparte por las personas que estás liderando. Entonces eso no está aquí en la definición, pero si lo pueden anotar, pues sería bueno también. Si Dios te ha dado ese don de liderazgo, tienes la capacidad para dar el primer paso y definir objetivos y ayudar a que todas las personas de la iglesia se unan a esos objetivos, pero de la misma manera en que diriges, de esa misma manera te preocupas por los hermanos con los que estás trabajando o con los que estás sirviendo. Una preocupación, pues no solo de decir, hermano, tienes que llegar el domingo a las 7 porque vamos a hacer esto, sino decirle, hermano, ¿tú podrías venir el domingo a las 7? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer a esa hora? ¿De qué manera te puedo ayudar para que podamos cumplir juntos este objetivo? Es preocuparse por las personas, saber cuáles son sus necesidades y ayudarlos a que puedan juntos lograr un objetivo. Dice aquí el segundo párrafo, de tal manera que ellos voluntariamente y armoniosamente trabajen juntos para llevarlos a cabo para la gloria de Dios. Este don que pues va a liderar es para que más personas se involucren. El que tiene el don de liderazgo no puede trabajar solo. Uno no puede decir, yo soy líder de tal. ¿Y dónde están tus seguidores? Si no hay nadie que te esté siguiendo, si no hay nadie con quien tú estés trabajando. Un líder no puede decir, soy líder, pero yo hago solito las cosas. Soy líder de tal ministerio, pero yo hago todo. No, el líder, el que tiene el don de liderazgo, trabaja con más personas y se preocupa por más personas de la iglesia para que juntos trabajen. El que lidera tiene que tener personas que lo sigan. Si tú dices, yo tengo el don de liderazgo, pero no estoy trabajando con nadie, entonces tal vez ese no sea nuestro don. Dice aquí en la última parte, el uso de este incluye la capacidad para movilizar a la gente a tomar acción, delegar responsabilidades, guiar en las diversas áreas de ministerios, ofreciéndoles al mismo tiempo atención y cuidado para su crecimiento espiritual. Lo que les decía, que se trata también de cuidar a las personas, de delegar responsabilidades. Entonces, pues recordemos esto, si yo digo que tengo el don de liderazgo, pero no soy capaz de delegarle a otros cosas que hacer, sino que siempre lo quiero hacer todo yo, entonces tal vez ese no sea mi don, tal vez tengo otro don, pero no el de liderazgo. El de liderazgo va a requerir que trabajemos con más personas y lo único que el líder hace es decirles hacia dónde van a ir y cuidar que todos vayan hacia ese lugar. El líder no hace las cosas solo, sino trabaja en equipo. Y pues igualmente es muy importante para la iglesia este don. Es muy importante porque
En una iglesia estoy segura de que todos los que estamos aquí tenemos ideas de qué podemos hacer, qué podemos trabajar, pero no todos aquí tenemos la habilidad dada por Dios de pararnos y decir, hermanos, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de tal y tal forma, y necesitamos que la hermana Leti haga esto, la hermana Elvia haga esto, y todos juntos vamos a lograr esa meta. No todos lo podemos hacer, no todos tenemos ese don. Entonces es necesario que de todas esas ideas que todos tengamos, haya una persona o a lo mejor 2, 3, que se levanten a dirigirnos, que se levanten para movilizarnos. Entonces este don es muy, muy importante. Y algunas características del que posee el don de liderazgo. Dice aquí, si tengo el don de liderazgo, sé guiar a un grupo hacia el cumplimiento de objetivos bíblicos específicos. Disfruto dirigiendo y motivando a otras personas a servir a Dios. Acepto responsabilidades de liderazgo y tengo éxito. Si poseo potencial para desarrollar este don, tiendo a tener visión para el futuro de la Iglesia y sus diferentes ministerios. Disfruto dirigiendo y motivando a otras personas en algún aspecto de la obra de Dios. Entonces, bueno, ese es el don de liderazgo. Si alguno de ustedes siente que tiene algunas cualidades de este don, pues váyalo anotando para que al final en nuestro test pues podamos enfocarnos a desarrollar este don. Pues eso sería, no sé si tienen algún comentario o alguna duda. Yo, no sé, no es en específico de este don, pero me llegó ahorita describiendo este don. Creo que también, aparte de tener el don, es tener como la disposición de ejercerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber alguien que llegue, porque ya ha pasado antes, puede haber que alguien que llegue a querer mover el pandero y decir, yo tengo el don del liderazgo y todo, pero nada más quiere, o sea, por ejemplo, nada más quiere mover el pandero el domingo a la hora del culto, ¿no? Pero y todo lo demás que es, organiza que para que den despensas, organiza, ahí ya no hay tiempo. Entonces, creo que sería como en aras de este ejercicio, como muy honesto también, ver porque a veces es bien fácil decir, la persona que está haciendo eso no tiene el don, pero sí tiene la disposición y el tiempo y la entrega y las ganas y todo de hacerlo. Entonces, creo que de la mano del don tiene que ir la disposición de ejercerlo bien, o sea, adecuadamente, porque de nada te sirve ser líder si no te vas a entregar al 100% a la obra de la iglesia, a la obra del Señor, si no vas a estar ahí cuando la iglesia lo necesite, no de nada te sirve tener el don de la misericordia, o sea, ninguno, si no estás, pues entregado al 100%, y a veces es bien fácil que critiquemos el actuar de la gente cuando nosotros no nos entregamos como ellos. Sí, Eli, tienes mucha razón. Y justamente era lo que veíamos en las primeras clases, que decíamos, nada más lo comento rápido y ahorita comenta nuestra hermana Elvia, que Pablo decía en 1 Corintios 12, al final de que describió los dones, decía, pero yo les muestro un camino más excelente, y les empieza a hablar del amor. Entonces, todos estos dones tenemos que desarrollarlos con amor. Algunos se prestan mucho para sobresalir y para decir yo, porque precisamente se desarrollan donde todos te ven. Y ahí pues puedes caer en un error, ¿no? De decir yo nada más aquí y hacerlo por los motivos erróneos. Entonces hay que recordar eso, ¿no? Que nuestra motivación sea el amor a Dios y el amor al prójimo. Y también eso que dice él, y tener la disposición. Si a lo mejor digo, yo tengo el don, pero no tengo el tiempo para hacerlo, pero esta hermana sí tiene el tiempo, pues lo capacito o la capacito para que lo haga bien y que ella
se desarrolle y a lo mejor descubre al final que sí es su don. Entonces, pues creo que sí, podemos irlo complementando y pues irnos apoyando también entre nosotros. La hermana Elvia, si quiere participar, puede hacerlo. Sí, este es un don muy importante, pero es como muchos con algunos de los dones, bastantes, varios, no es una isla, no es para trabajarlo solo el líder. Es que tiene que haber más personas porque no funciona que lo pueda hacer todo el líder. No se puede. No se puede, se necesita la ayuda de otros. Tal vez el líder capacitará a gente, pero también pues lleva mucho trabajo, hermano, porque no es solamente de me lo fui a sacar de la manga lo que voy a hacer. Se necesita mucha oración, mucha visión para saber quién podría involucrarse y quién quiere, hermana. Entonces, sí, pero este es un don muy importante, pero es uno de los que no va solo, no es una isla, es, es más, hay veces que es toda la iglesia que tiene que participar con el que tiene este don. Tal vez qué bueno que no fuera uno, que fueran varios los que tuvieran este don, pero que estemos dispuestos a participar los demás. Gracias. Sí, hermana, pues sí, tiene mucha razón este don, y yo creo que todos los que hemos visto, o la mayoría, todos son para hacerse en conjunto con más personas. Tiene que haber alguien que tenga el don para que pueda potenciar esa actividad, ¿no? Como decíamos, en el don de ayudas, por ejemplo, quienes reparten despensas, pero ¿cómo lo va a hacer una persona sola? Tiene que haber otras que le ayuden, que aporten para las despensas. Sin embargo, el que tiene el don, pues va a tomar la iniciativa. Igual con este don de liderazgo, si no hay personas que le ayuden, no va a poder lograr nada o va a lograr muy poco. Entonces, pues sí, necesita que otras personas se involucren, y el que tenga el don de liderazgo tiene que ser muy sabio, como dice nuestra hermana Elvia, para saber cómo dirigirse con las personas, para hablarles de una manera que no se entienda que los estás mandando, ¿no? Sino que estás cuidando de ellos y que los estás ayudando a cumplir un objetivo. Entonces sí es un don bien especial, y generalmente cuando este don es dado por el Espíritu Santo, no hay muchas trabas. La persona que tiene este don de liderazgo, con facilidad somos capaces los demás de seguirlo, porque Dios le ha dado ese don. La manera en que habla, la manera en que se expresa, la manera en que tiene su vida de testimonio, de oración, incita a las demás personas a seguirlo o a seguirla. Entonces, pues prácticamente es eso, el Espíritu Santo nos facilita el trabajo para que si alguien tiene ese don, nosotros naturalmente lo seguimos. Entonces, pues sí, es muy importante este don. Si alguien no tiene algún otro comentario, pues continuamos con el siguiente don. Bueno, hermanas, vamos a continuar con el don de administración, y le voy a pedir a mi hermana Elvia si le puede dar lectura a los 3 puntos de una vez, y después lo explicamos. El don de administración. Pastor, no alcanzo a ver las letritas, están muy pequeñas. Ok, hermana. No alcanzo a verlas. No se preocupe, no se Discúlpeme. preocupe. No pasa nada, hermana. Lo vuelvo a repetir, vamos a mandarles esta presentación en imágenes, en un PDF, para que ustedes lo puedan ver al rato en sus casas. Y aparte ustedes, me alegra mucho que estén anotando. Entonces le voy a pedir a esta Eli si nuevamente le puede dar lectura, por favor. Claro que sí. Administración. La habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para comprender claramente las metas a largo y corto plazo de una unidad específica del cuerpo de Cristo. Este don
se desempeña diseñando y proyectando planes efectivos capaces de lograr metas. ¿El que sigue también? Sí, por favor. El uso de este don incluye la capacidad de dar dirección personal a otros y ser responsables por el trabajo de otros. Es importante que el desempeño de este don involucre el organizar, administrar y aceptar responsabilidades del cuerpo de Cristo, sin olvidar la sensibilidad y las necesidades del otro. Ok, muchas gracias, Eli. Bueno, hermanas, este don solamente se menciona en un pasaje de los cuales vimos la semana antepasada, que es Primera de Corintios 12:28. Y algo bien especial de este don, hermanos, es que en el griego, la palabra griega que se utiliza para el don de administración era utilizada normalmente en el contexto de aquellos capitanes de barco que llevaban el barco a el lugar donde los iban a amarrar, ¿no? Al puerto, ¿no? Podríamos decirlo. Y era justamente se utilizaba esta parte de llevar el barco al puerto, dirigir, llevar hacia un fin, llegar hacia un objetivo. Era la misma palabra que se utilizaba y la cual utiliza Pablo en Primera de Corintios 12:28. Es justamente, hermanos, la idea de que aquellas personas, hombres o mujeres que tengan este don, comprenden las metas, los objetivos, tanto a largo y a corto plazo, y realizan, se involucran, permiten a través de su don utilizan su don para llegar hacia estas metas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de desempeñando y diseñando proyectos, impartiendo proyectos, dando una visión acerca de las cosas que se necesitan para llegar a una meta, ¿no? Entonces, desempeña, diseña y proyecta para llegar hacia un objetivo y hacia una meta. El uso de este don incluye nuevamente la capacidad de dar dirección personal a otros y ser responsable por el trabajo de otros. Entonces, el don de administración, según Primera de Corintios 12:28, es distinto al don de liderazgo. El líder establece los objetivos, ejerce autoridad y cuida del grupo. El administrador, en cambio, toma esos objetivos y los lleva a cabo por medio de un plan. Yo creo que la palabra clave para el administrador es planifica, organiza. La persona que tiene este don tiene un sentido amplio de organización que facilita la realización de las actividades en la iglesia. Con frecuencia la persona con el don de administración también posee el don de liderazgo. Es muy factible, aunque lo vuelvo a repetir, no es lo mismo el don de liderazgo y el don de administración. El don de liderazgo establece objetivos y ejerce autoridad, cuida del grupo. Y el administrador, en cambio, toma esos objetivos y los lleva a cabo por medio de un plan, ¿no? Planifica. La persona con este don es en esencia un organizador de gente. Por medio de dirigir, motivar y coordinar a la gente, el administrador es capaz de alcanzar sus objetivos, ¿no? Algunos ejemplos que encontramos en la Biblia, por ejemplo, Nehemías fue un excelente administrador. Nehemías fue un excelente administrador. Y algunas características de las personas que tienen este don es que son capaces de organizar ideas, tareas, gente y tiempo para el servicio cristiano, son capaces de desarrollar planes efectivos que cumplan con los objetivos y también tienen la habilidad de delegar tareas en el tiempo y las personas adecuadas, ¿no? Formas en cómo el don se utiliza personalmente y dentro de la comunidad. Bueno, algunas de las formas es que organizan devocionales familiares, ayudan a un amigo o amiga a elaborar su presupuesto familiar, organiza un grupo de estudio bíblico dentro de la iglesia, tienen una superintendencia de la escuela dominical o están a cargo de la escuela dominical, son directores de programas, presidentes de algún comité.
organizan campañas para levantar fondos, son miembros de algún directorio de, podríamos decirlo, de ayuda humanitaria, no sé, esas son algunas de las formas en cómo se desempeña el don de administración. Lo vuelvo a repetir, yo creo que la palabra clave para este don es la planificación, la organización, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo bien importante y sumamente necesario, de que entendamos para más o menos identificar. La función de un líder o el don de un líder es proyecta objetivos, acompaña a las personas, da visión. Una palabra que se utiliza mucho, coaching, ¿no? Como es como este estilo, el líder, pero el administrador planifica, el administrador hace planes para llegar a estos objetivos. Son personas con una total orientación organizativa, de ideas, etcétera, etcétera, y de esa manera desempeñan el don de administración. Hermanas, no sé si hay algún comentario acerca de este don o algo que quieran resaltar ustedes también. Adelante. Solo que creo que este don va muy de la mano con el de liderazgo, hermano. Así es. Creo que van, pero bien uniditos de la mano. Sí, justamente es muy probable que las personas que tienen el don de liderazgo tengan el don de administración también, ¿no? Pues es muy, muy probable que lo tengan y van justamente de la mano, porque puede ser muy bueno proyectando, dando visión y poniendo objetivos, pero si no planificas, si no desarrollas y generas eso, no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante y esto es sumamente necesario, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de este don, pero justamente lo que dice nuestra hermana Elvia es muy importante. ¿Alguien más, hermanas, quisiera compartir algo acerca de este don? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algún comentario? No, pastor, está bien explicado y pues yo estoy viendo todos los ejemplos, pues no, como que yo no entro ¿cómo se llama? Ahí se me fue, pastor. En este don. En este don. Ok, hermana, ok. Gracias, hermana. Pero es muy importante que lo entienda porque también Sí. a lo mejor usted lo ve desarrollado en alguien más, ¿no? En algún otro hermano, alguna otra hermana, y es importante que usted se lo haga notar. Sí. Dígame, hermano. Bueno, yo no, esto pues ni la de administración ni la de organización, pues no lo había escuchado, entonces pero ahorita ya nos los dijeron, bueno, pues sí, ya tenemos más atención para ver qué hermano sí lo tiene. Okay. O desarrollarlo también. Sin duda alguna, hermana. Pastor, Gracias, yo quiero también comentar algo. Adelante. Estos dones son muy importantes, pero a la vez yo creo que necesita la congregación orar para que se levanten esos dones, porque son de mucha responsabilidad y de llevarse tiempo para planificar, para administrar, para organizarse. Y pues son muy importantes. Entonces tenemos que orar para que las personas que tienen ese don se levanten y sean capaces de dedicarse a proyectar en esos dones. Sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que algo bien importante, hermanos y hermanas, es que estos dones se pueden ejercer dentro de los propios ministerios, a lo mejor más cercanos y personales, ¿no? O sea, es decir, ¿no? ¿Será que dentro del ministerio de la femenil haya alguien con el don de administración y el don de liderazgo que
aparte de la que dirige o de la responsable, que acompañe, ayude y esté al tanto de todo lo que está pasando en la femenil para llegar a un objetivo, asimismo en la oración, asimismo en el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que necesitamos desde estos primeros núcleos ministeriales proyectar este don para que también sea visible y que la iglesia, o en este caso, los líderes, podamos impulsar a las personas que tienen esto para llevarlo. La verdad es que yo les soy muy honesto que desde el trabajo pastoral, bueno, Iraíz, que también tiene el llamado, la verdad es que ella es muy organizada y yo creo que ella tiene el don de administración, por ejemplo, ¿no? Yo al contrario no lo tengo, pero trato de cumplir con algunas cosas, pero a veces son tantas cosas las que tengo que hacer que yo necesito a una persona que me apoye, el equipo pastoral necesita una persona que tenga el don de liderazgo y de administración para impulsar todos los planes que tenemos como iglesia, ¿no? Entonces, esto es algo también bien importante y bien necesario, como dice la hermana Magdalena. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos y hermanas, acerca hermano. de...? Adelante. Digo que qué bonito es que nos estamos dando cuenta que tenemos todo esto va entrelazado. Ya entró ahí el don de la oración, de la gente que ora, la gente que confía, la gente que habla, la gente que está intercediendo. Ya solito entró allí, hermanos, solita la oración entró ahí. Es otro de los ministerios muy importantes y que bueno, mire, solito va saliendo y se van tomando de la mano unos y otros. Así es. Esa es la idea, justamente, hermana, esto que comenta nuestra hermana Elvia, es bien hermoso ver, y yo les invito a que reflexionemos en el último año, no desde mi llegada, sino desde antes, cómo de una u otra manera debemos de empezar a ver a la iglesia no como una empresa organizativa, organizada, no sé cómo le llaman esta de plataformas, y ¿cómo se le llama, Iraíz? Ay, se me olvidó el nombre de ¿Cómo? No. ¿Como de con que, organigrama? ¿cómo? ¿Como con un organigrama o...? Exactamente, tenemos que dejar de ver la iglesia como un organigrama de este es el líder y de aquí se desprenden estos. Es importante eso para a lo mejor darle una visibilidad a la iglesia, sí, pero debemos de verlo más como un círculo concéntrico en donde todos los ministerios, todos los dones, todas las personas participamos para que se cumpla el propósito de Dios. Incluso mi objetivo para el próximo año, 2 años, es hacer un organigrama. Tenemos un organigrama de la iglesia, pero no un organigrama de posiciones, sino un organigrama en donde sea circular, en donde todos participemos, en donde todos nos veamos necesitados de todos y de todas. Entonces, esto que dice la hermana Elvia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que el ministerio de oración, el ministerio de personas que tienen de administración, de liderazgo, el equipo pastoral, todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Y yo creo, hermanos, que esto es algo que estoy compartiendo con los líderes esta semana. Yo creo que lo importante y lo necesario de todo esto es que Dios quiere hacer algo bien hermoso y transformador, y ya lo está haciendo en nuestra iglesia. Y yo espero que ustedes y yo queramos ser parte de ver esta obra de Dios en su iglesia, en nuestra iglesia. Entonces va a ser algo bien necesario, va a ser algo bien importante, y que queremos de verdad darle un giro con este taller de dones espirituales,
quiero anunciarles nada más para que nos vayamos preparando después de este taller, de descubrir sus dones, de ver las oportunidades, las necesidades en la iglesia. Vamos a seguir con las clases dominicales. Los ministerios van a presentar sus proyectos a la iglesia y van a presentar a toda la iglesia y van a presentar las oportunidades de servicio, las cosas necesarias para que ustedes, hermanos, digan, yo quiero participar en esto, yo quiero hacer esto, ¿no? Y que verdaderamente empecemos como iglesia a comunicarnos, a trabajar, a servir juntos, ¿no? Y que de esa manera podamos hacerlo. Entonces, esto que menciona la hermana Elvia es verdaderamente hermoso verlo en una iglesia, y yo espero que esto que estamos haciendo sea parte de lo que necesitamos en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, bueno, eso es el de administración. Adelante, hermana Elvia. Ah, no, dice que no. ¿Algún otro comentario, hermanas, acerca de este don? Pues pastor, como dice la iglesia del Señor es un solo cuerpo, nada más con muchos miembros, porque si no tuviéramos, si tuviéramos manos y no tenemos pies, pues cómo íbamos a caminar, o tenemos ojos. Exacto, Entonces, exacto. pues es importante todos los ministerios y ahora sí que trabajar por la iglesia de Cristo. Y pues es, como dice la hermana Elvia, pues es muy, muy bonito, y bueno, pues aquí lo que necesitamos, pues también mucha oración y fe. Así es, hermanas, así es, hermanos. Por eso no se pierdan los cultos de oración los miércoles y que también es bien importante en nuestra vida diaria de oración. Pero bueno, hermanas, si no hay algún otro comentario, ya nada más nos falta un don, y esta Iraís nos va a compartir acerca de este don. Gracias, hermana María Magdalena, gracias, hermana Elvia, Carmelita, por sus aportaciones tan importantes. Entonces le dejo el tiempo a Iraís porque nos va ahora a explicar acerca del don de ciencia. Adelante, Iraís. Sí, pues bueno, igual yo solo quería comentar que en esto del ejercicio de nuestros dones, creo que son importantes 3 cosas. Primero, descubrir nuestros dones, saber cuál es mi don. Segundo, saber cuál no es mi don, qué dones yo no tengo. Y tercero, qué dones tienen mis hermanos. Identificar los dones de nuestros hermanos, porque de esa manera voy a decir, como dice nuestra hermana Elvia, yo tengo este don, pero de yo carezco, pero mi hermano lo tiene, entonces me apoyo en él, me apoyo en ella. Entonces, esas 3 cosas vayamos teniéndolas en cuenta. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál no es mi don? ¿Y cuáles son los dones de mis hermanos? ¿O qué dones reconozco en ellos? Para así poder ir haciendo pues equipo dentro de la iglesia. Bueno, entonces vamos a ir con el don de ciencia. No sé si nos puedan cambiar la diapositiva. Y le voy a pedir a nuestra hermana María Magdalena si podría leer lo que dice la diapositiva, por favor. Tienes tu micrófono apagado, mami. Sí. Ahí está. La habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para acumular, sistematizar, analizar, falsificar y aclarar verdades de la palabra de Dios que son pertinentes al crecimiento y bienestar del cuerpo de Cristo. El uso de este don incluye la capacidad para adquirir un entendimiento profundo de los principios de la Escritura que no son discernibles por el razonamiento humano. Es el don de la interpretación bíblica, que es el resultado de la investigación personal. Es todo. Muchas gracias. Por ahí había una palabra que decía falsificar las verdades de la palabra de Dios, pero no era esa, era facilitar. Entonces, muchas gracias, hermana Mari. Estaba mal escrito. Entonces, bueno, dice que es una habilidad dada por el Espíritu Santo para acumular, sistematizar, analizar,
facilitar y aclarar verdades de la palabra de Dios. Este don de ciencia, y puede ser don de ciencia o conocimiento, porque la palabra griega se traduce mayormente como conocimiento, entonces podemos definirlo de estas dos maneras, el don de ciencia o el don de conocimiento. Y dice que sistematiza, analiza, facilita, aclara verdades de la palabra de Dios que son pertinentes al crecimiento y bienestar del cuerpo de Cristo. Entonces ya entramos a estos dones que tienen que ver con la enseñanza, don de ciencia, don de sabiduría, don de enseñanza, están muy íntimamente relacionados y generalmente las personas que tienen el don de ciencia también tienen el don de sabiduría, que lo vamos a ver más adelante. El don de ciencia se trata de poder comprender la palabra de Dios, comprender lo que dice la palabra de Dios, interpretarlo, poder clasificarlo, como dice aquí, pues clasificarlo según qué tema está hablando aquí, leer un capítulo de la Biblia y decir, bueno, aquí está hablando sobre esta doctrina. Esta doctrina se compone de tal y tal y tal cosa y se puede describir de esta manera, se puede aclarar de esta forma. Y una de las maneras en las que se puede expresar este don puede ser a través de la escritura. No sé si ustedes han conocido, bueno, yo sí, personas que son muy buenas escribiendo, pero predicando son muy malas, que a lo mejor tienen muy buena habilidad para comprender las verdades bíblicas y para plasmarlas en la escritura, en una reflexión, pero no tienen el don de predicación. Y entonces no hay ningún problema. Lo que es importante es que se aboquen a desarrollar su don de conocimiento en la escritura para que otros que leemos podamos comprender también la palabra de Dios. Entonces, si alguno de ustedes tiene el don de conocimiento o el don de ciencia, una de sus expresiones es esa. Y justamente ahorita nosotros en la iglesia tenemos una necesidad grande que ya se compartió en el culto, para los boletines, las reflexiones de los boletines. Nada más las estábamos escribiendo el pastor y yo, pero yo sé que seguramente hay aquí entre nosotros y a lo mejor de los que no asistieron a esta reunión, personas que tienen el don de conocimiento y pueden escribir. Y aquí tienen esta plataforma, el boletín que se comparte a toda la iglesia, que se comparte a otras personas, para escribir lo que Dios les da a entender a través de su palabra, y entonces lo sistematizan, lo analizan, lo aclaran, y a lo mejor a través de la escritura lo pueden desarrollar. O si a lo mejor el don de ciencia, don de conocimiento, Dios se los ha dado y además se los complementa con el don de enseñanza o el don de predicación, pues es un don que se complementa bastante y ayuda muchísimo para que no solamente comprendas la palabra, sino que también la comuniques verbalmente. Dice aquí el segundo párrafo. Incluye la capacidad para adquirir un entendimiento profundo de los principios de la escritura que no son discernibles por el razonamiento humano. Es el don de la interpretación bíblica, que es el resultado de la investigación personal. Entonces, si a lo mejor ustedes identifican que puede que tengan ese don, ¿cómo lo van a desarrollar? Pues leyendo la Biblia. No hay manera de que la persona que tenga el don de ciencia lo desarrolle si no estudia la Biblia. Entonces, si creen que tienen este don, que pueden tener este don, yo les invito a que se pongan a estudiar un capítulo de la Biblia y vean si realmente ustedes tienen esa facilidad para sistematizar lo que dice la escritura, para analizarlo, para hacer una reflexión, para explicarlo de una manera más clara. Y yo sé que Dios les va a ayudar, les va a usar, muchísimo en este don, el don de conocimiento, y que seguramente también por ahí ustedes tienen el don de enseñanza o el don de sabiduría. Entonces, pues bueno, de eso trata este don, y le dejo el tiempo al pastor que quiere comentarnos algo. Sí, digo, yo en la práctica, nuevamente, lo que yo voy a compartir son simplemente cosas que yo he vivido con respecto a este don. Justamente Iraíz dio en algo muy, muy interesante. Yo a las personas normalmente que
que conozco que tienen este don, no precisamente son buenos predicadores o precisamente son pastores, sino son personas, hermanos o hermanas, que tienen una habilidad de verdad impresionante para aprender la palabra de Dios, pero sí, sistematizarla, analizarla, aplicarla, etcétera, 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 ¿no? Dicen por allí, con respecto a este don, hay un escritor cristiano muy famoso que se llama Max Lucado, y él tiene, no sé, decenas de libros, y son libros de verdad muy hermosos que él escribe, pero dicen por allí que justamente el don de Max Lucado no es ni el de pastor ni el de predicador, porque dicen que pues sus sermones no precisamente son muy buenos, pero cuando él escribe, hermanos, de verdad, los libros que yo he leído de Max Lucado son libros hermosos, son libros sumamente hermosos y que de un versículo, hermanos, de verdad, te dan una serie de aplicaciones, una serie de, de historias que verdaderamente tocan tu vida, pero es algo muy interesante en este don de ciencia. Y normalmente yo les digo, lo que yo he experimentado con este don, no, yo no tengo este don, pero aquellas personas que tienen el don de ciencia, no precisamente son buenos predicadores ni tampoco buenos pastores, o no tienen el don o el llamado pastoral, pero tienen una forma de describir y de hacer la palabra de Dios vívida que de verdaderamente te ayuda, ¿no? Y bueno, yo creo que esta labor también se necesita mucho en las iglesias para escribir, para realizar material, para revisar material, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy interesante acerca de este don. No sé si alguien... no sé si alguien más quiera comentar algo, perdón. ¿Nadie, hermanas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Buenísimo, hermanas. Iraís, no sé si tú quieras comentar o dar alguna conclusión. No, pues creo que espero